¿Y yo qué, mañana? Sí. ¿Qué? ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Qué dicha que vino Eli hoy. Hoy vamos a terminar el capítulo 18 del libro de Hechos que Andrés inició la vez pasada. Hoy le puse a la enseñanza un nombre medio extraño, a hacer lo que nos toca, y vamos a ver qué es eso que nos toca hacer. Pero antes tengo que hacer un paréntesis, porque si no ya no voy a poder dormir más, ya no pasado malas noches. La última vez que me tocó enseñar era de Hechos 16, y fue el 16 de noviembre, o sea, hace como 2 meses. Y al final de terminar la enseñanza me di cuenta que se me olvidó decir algo que cuando estaba pensando dije que tenía que apuntarlo, se me olvidó apuntarlo, y entonces me olvidó decirlo, y he andado con eso, se me olvidó decir algo, y ahora tengo que decírselos, porque si no, no es por ustedes, es por mí, así que tengamos paciencia. Carlos, podemos poner ahí el capítulo 16, versículos del 6 al 10. Bueno, eso estaba en un solo. Ok, voy a leerlo y Carlos me ayuda ahí avanzando. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios me llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ok, la idea original es que todo eso estaba en una sola diapositiva, pero aquí ocurrió algo muy importante, y el chapa que estaba enseñando no lo dijo, pero eso está aquí en este versículo 10. ¿Alguien puede ver algo diferente de este versículo de todo lo que leímos? La idea era que estuviera todo en una sola diapositiva, pero bueno, está en esta. ¿Alguien nota algo diferente en este versículo? ¿Cómo? ¿Volvió a qué? Bueno, sí, pero no. Es que aquí cambió algo totalmente. La conjugación, procuramos. ¿Y eso qué significa? Que el escritor se estaba incluyendo. Exactamente. Entonces, yo no sé qué hay de la diapositiva que sigue, Carlos. ¿Puedes avanzar una? No. Entonces, devuélvase. Ahí dice: procuramos. Lucas está escribiendo y dice: es la primera vez que él habla en primera persona, plural, ¿verdad? Entonces dice: procuramos. Él va relatando y dice que es que Pablo fue a una ciudad, Pablo fue por allá, que iba con Bernabé, pero es la primera vez que él dice. Y después de que pasa esto, procuramos, o sea, Pablo, la gente que iba con él y Lucas procuraron ir a Macedonia. Ok, recuerden, Lucas está escribiendo su libro, pero él hizo una investigación para escribir el Evangelio. Él no era discípulo de Jesús, no estuvo desde el inicio con Jesús, ni cuando empezó la iglesia, ni nada, sino que él parece que en el primer viaje misionero Pablo evangelizó y Lucas se convirtió, y después Lucas se pegó con Pablo en el segundo viaje misionero, y aquí empieza a decir: procuramos. Entonces, si usted lee, y ahora que estamos estudiando el libro, si usted lee el libro, ponga atención cómo habla él, bueno, cómo escribe, porque a veces dice: y entonces ellos se fueron para allá. Bueno, ellos se fueron para allá. Pero otras veces dice: y entramos nosotros en la ciudad. Ahí estaba Pablo con él. Entonces,
casi que de aquí en adelante usted puede darse cuenta de si Pablo estaba en el lugar de los hechos o fue que le contaron, y es muy fácil encontrarlo, porque si él estaba, él habla en primera persona, y si no estaba, pues no habla en primera persona. Entonces, eso era muy importante. Ya puedo dormir tranquilo y podemos pasar al capítulo 18, versículo 18, que nos corresponde hoy. Pero antes de leer el pasaje, necesitamos recordar a los que vinieron hoy 8 o informar a los que no vinieron hoy 8 lo que Andrés expuso la vez pasada, muy rápidamente, porque esta es la segunda parte del capítulo. En la primera parte vimos que Pablo fue de Atenas, estuvo en Atenas, de ahí fue a Corinto, y ahí conoció a una pareja. ¿Esa pareja cómo se llama? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Priscila y Aquila. Y dicen que, bueno, los que saben, dicen que no era que le cantaba la gallina, sino que el gallo era un poco manso, y que por eso todos decimos Priscila y Aquila. Normalmente se mencionaría Aquila y Priscila, porque Aquila era el hombre y Priscila era la mujer, pero en la Biblia aparece solo Priscila y Aquila, no al revés. Pero bueno, no importa quién mandaba ni las intimidades de la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? Pablo se encontró con esa pareja, eran colegas, hacían tiendas, y se quedó con ellos, y Pablo fue a predicarle a los judíos, que se pusieron a blasfemar, y Pablo se le subió el Aries. Pablo era Aries, se le subía. Y les dijo: ya, ustedes no, ya me tienen harto, ya no les voy a predicar más a ustedes, ahora me voy a dedicar a los gentiles. Y pues eso hizo. Pero sin embargo, algunos de los judíos de Corinto creyeron. El Señor le dice a Pablo: vea, Pablo, siga predicando, yo lo voy a cuidar, nada le va a pasar. Y al final del pasaje, Lucas nos cuenta que a Pablo lo acusaron desde el procónsul, que decidió no hacer nada porque dijo: oiga, si es un pleito ahí de religión, yo eso no sé nada, yo no me quiero meter en eso. Y entonces Pablo se salvó. Pero luego a un señor que se llamaba Sóstenes, que era principal de la sinagoga, que se había convertido, lo golpearon delante del tribunal, y el vagabundo procónsul no hizo nada, ¿verdad? O sea, ese era legítimo político, ¿verdad? Que no hace nada, ni bueno ni malo, no hace nada. Muy bien, ese es el contexto de lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, ya llegamos al 18, gracias. Lo que pasa es que yo voy a leer una versión que es Reina Valera. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, vean que Lucas está hablando en tercera persona, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído,
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, entonces vamos a, yo dividí esto en 3 partes. Vamos a la primera parte, que empieza en el versículo 28, 18. Charlie, ¿puede avanzar una, por favor? Ajá. Ahí tenemos a Pablo, que es un siervo que tiene claras sus prioridades. Vemos en el versículo 18 un detalle que llama la atención, porque parece que Pablo estuvo ahí muchos más días después de los acontecimientos de Sóstenes y que lo golpearon y que el procónsul no hizo nada, porque dice el versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, entonces Pablo se quedó ahí donde estaba, en Corinto. Pero a mí eso me habla del carácter y del servicio de Pablo. Piense usted qué haría. Ustedes lo van a predicar, llega a la ciudad donde va a predicar y ahí lo acusan. Hay un hermano en la fe que lo golpean, se salva porque el procónsul es un vagabundo. Hay un hermano en la fe que lo golpean y en lugar de que la policía haga algo, que el encargado de hacer justicia haga algo, no hace nada. ¿Qué haría usted? Bueno, yo al día siguiente cojo las chicas y me voy, porque predicar ahí es peligroso, es complicado. Pero Pablo se quedó ahí muchos días. Claro, el Señor le había dicho: Pablo, tranquilito, yo lo voy a cuidar. Pero aún así, ¿verdad? Hay que pensarlo. Entonces, Pablo era un hombre que tenía claras sus prioridades. Aquí el asunto está feo, está complicado, nos están persiguiendo, pero el Señor me dijo que me quedara aquí, pues aquí me quedo. Él entiende cuáles son sus prioridades. Sus prioridades no son, por ejemplo, no es su vida, porque si su prioridad fuera su vida, dice: sí, el Señor me mandó, sí, no sé qué, pero yo me voy, porque lo primero es estar seguro, ¿verdad? Su prioridad no era su familia, porque no sabemos nada de su familia, pero su prioridad era el servicio del Señor, era lo que el Señor le había mandado, y él no escatima en nada para quedarse en ese lugar que era complicado. Entonces, imagínense la situación de nosotros. Nosotros no predicamos ninguna situación como la nuestra, donde lo peor que nos puede pasar aquí en Costa Rica es que nos hagan mala cara. Bueno, y nos van a acusar a la policía. Que usted le esté predicando a alguien en el bus y lo vuelva a ver así como: ¿qué le pasa a este loco? Y ya, le vuelva la cara o algo así. Y no hacemos nada. Pero Pablo sí continúa haciéndole el servicio al Señor en una ciudad donde era peligroso y donde si lo golpeaban la policía no iba a hacer nada. Pero a Pablo eso no le interesa, sino que él sigue trabajando. Pablo era un hombre, un siervo que tenía claras sus prioridades. ¿Y nosotros? Pensemos en un momento cuáles son las prioridades en nuestra vida. Charlie, ¿puedes avanzar una, por favor? Creo. Ok. No, entonces ya no creo. Devuelve así. Ok, entonces pensemos cuáles son las prioridades de nuestra vida. Es el Señor, es el servicio al Señor, es la familia, soy yo. Cada uno, bueno, no quiero meterme mucho en eso porque sería otra hora, ¿verdad? Y solo me dieron 3 horas, entonces tengo que terminar antes de las 11. Pero, ¿y por qué se ríen? Ahora van a ver. No, pero tenemos que tener nuestras prioridades acomodadas y no el desorden que a veces tenemos en nuestras vidas. ¿Quién es nuestra primera prioridad? ¿Quién es nuestra segunda prioridad? ¿Quién es nuestra tercera prioridad? Y etcétera, ¿verdad? Y les hago un spoiler: la primera es Dios. Y les hago otro spoiler: allá más abajo está la iglesia. Y Dios no es la iglesia. No confundan a Dios con la iglesia. Okay, pero un día hablaremos de prioridades según la Biblia. Muy bien. El segundo punto es que Pablo es un siervo que evangeliza y tiene cuidado de los convertidos. Vean, hermanos, cada vez que tengo como
déjà vu, porque cada vez que vengo aquí a hablar de hechos, terminamos hablando de evangelismo. Nosotros, los que exponemos la palabra aquí en esta iglesia por lo menos, tratamos de ser lo que se llama expositivos. Eso significa que vamos a exponer el texto. No vamos a inventar cosas que el texto no dice, sino que vamos a tratar de exponer el texto. Entonces yo podría decir, bueno, no voy a hablar otra vez de evangelismo, porque ya he hablado un montón de veces, y voy a inventarme otra cosa aquí, pero esa no es la idea. La idea es exponer el texto, y en Hechos el tema de hablar la palabra, por supuesto, está por todo lado. La iglesia está empezando y hay que predicar la palabra. Si los apóstoles no hubieran predicado la palabra, no tendríamos iglesia, seguramente no estaríamos aquí hoy, porque les informo que ellos le predicaron la palabra a alguien, que le predicó la palabra a alguien, que le predicó la palabra a alguien, que le predicó la palabra a alguien, no sé cuántas veces, hasta que alguien le predicó la palabra a usted o se la predicó a mí, porque no creo que haya aquí un convertido porque se le apareció un ángel y le dijo váyase para el cuarto piso y se reúne ahí con otros. Sí, no, alguien nos evangelizó, y ese que evangelizó lo evangelizaron antes. Si alguien de esa cadena lo hubiera roto, no estaríamos aquí. No seamos nosotros los que rompemos la cadena con los que nos toca, ¿verdad? Tienen encima de sus hombros una tradición milenaria, miles de años, ya 2000, de gente predicando para que oigamos el evangelio. Entonces, lo que versículos 18 y 19 nos dice es que Priscila y Aquila se fueron con Pablo de Corintio y llegan a Éfeso, donde se quedaron los esposos, y Pablo seguía hablando con los judíos, pero es muy interesante porque él ya dijo, no, ya con los judíos ya no quiero hablar nada, ustedes son un reguero jupones y solo ponerse con cosas. Pero cuando llega aquí, es muy interesante porque él otra vez discute con los judíos, pero estos judíos eran diferentes. Dice que ellos le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Entonces estos judíos se aceptaron la palabra, no como los otros que lo acusaron con los tribunales, sino que más bien querían que se quedaran con ellos. Pero Pablo les dice, vean señores, yo no puedo quedarme, yo necesito ir a Jerusalén a la Pascua, bueno, a la fiesta, se supone que era la Pascua, y tal vez después vuelvo. Ok, si Dios quiere, dice, tal vez vuelva a Éfeso. Y entonces aquí tenemos otro indicador de las prioridades de Pablo que acabamos de hablar en el punto anterior. Era necesario hacer algo y él lo iba a hacer. Ahí dice que él se cortó el pelo, se rapó la cabeza porque tenía un voto. Entonces parece que el voto, bueno, en el voto se dejaban crecer el pelo, y como ya se acabó el voto, como un voto nazareno, entonces él se cortó el pelo, y parece que algo de su voto era ir a Jerusalén para la Pascua. Entonces él dice, vea, aquí en Éfeso está muy bonito, los judíos se están convirtiendo, podemos discutir de la palabra, pero necesito ir a Jerusalén. Entonces, compañeros, me encantaría quedarme aquí, pero me voy para Jerusalén a cumplir mi voto porque esa es su prioridad. Ok, y llegamos entonces a los versículos 22 y 23. Ok. Vean lo que pasa aquí muy rápidamente en la historia, porque hay como que leer con cuidado aquí para ver qué es lo que está pasando, porque es muy curioso esto. En el versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ok, entonces Pablo después de Éfeso se fue a Cesarea y luego a Antioquía, muy rápido. Ahora, ¿alguien se acuerda dónde quedaba la iglesia donde Pablo se reunía o se congregaba? ¿En qué ciudad? ¿Cuál? Es que no escucho. Algo con P, dice. Con P, no. Es una ciudad donde
Bernabé llegó y Pablo después fue a Jerusalén y después llegó y de ahí salió su primer viaje misionero y después se agarraron y de ahí salió su segundo viaje misionero. ¿Te acuerdan? ¿Cuál? Sin P. Era Antioquía. Antioquía, no se les olvide porque Antioquía es una ciudad muy importante y Pablo tenía, digamos, su centro de operaciones ahí. Él era, digamos que él era miembro, vamos a decirlo así como diríamos en nuestros días, él era miembro de la iglesia de Antioquía, pero él decía, bueno, voy a hacer un viaje y entonces va a Éfeso, va a Corinto, va a no sé qué, y ¡wing! Vuelve a Antioquía. Entonces aquí nos dice el versículo 22 que después de ir a Cesarea a saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. O sea, básicamente termina su segundo viaje misionero. Ya, se acabó el viaje. Visitó a las iglesias y volvió a Antioquía. Ok, y el 23 dice que después de estar allí algún tiempo, o sea, estuvo en su iglesia un tiempo, no nos dice cuánto Lucas, dice, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Eso qué significa? Si él estaba en Antioquía y salió para esas regiones, ¿qué significa? Que inicia su tercer viaje misionero. Muy bien, Pri. O sea, otra vez otra vez va a visitar a las iglesias. Y nuevamente aquí vemos la preocupación de Pablo que él tenía por confirmar o por pastorear a esos discípulos. Tenemos que quitarnos un poco la idea de hoy en día. Supongamos que Chris me evangelizó a mí, ¿verdad? Y entonces Chris me invitó a la iglesia y me habló y me dice, Horacio, estudiemos la Biblia juntos y no sé qué. Y en eso le salió un viaje a Colombia. Porque, ¿verdad? Nuestro Cristo es viajero frecuente, de un montón de millas. Entonces, él se va para Colombia. Cuando está en Colombia, no sé, tiene que irse un mes, por decir algo. Entonces, él puede saber cómo estoy yo, porque me acaba de evangelizar, ¿verdad? Entonces, yo estoy ahí, pollito. Y entonces, él, de ahí, me manda un WhatsApp. ¿Qué? ¿Cómo estás? Oramos, o hasta podría hacer una videollamada y tenemos un rato de oración y lectura de la palabra. Muy bonito. Pero en tiempos de Pablo no había nada de eso. Entonces, usted vio ahí a Chris y se fue para Antioquía. De hecho, no sé si nunca más lo voy a volver a ver. Tiene que volver a hacer otro viaje o ir a... No hay otra forma que presencial. Había que ir. Entonces Pablo está muy preocupado por su gente y otra vez Pablo no está pensando en él mismo. Porque esos viajes no crean que era otra cosa, ¿verdad? Porque si fuera un viaje como aquí, de ahí, no sé, uno agarra el carro y llega. Pero ahí en qué. No había carro. Entonces, si le iba bien, en caballo, ¿verdad? Y si le iba bien, mientras iba de un lugar a otro, que era bastante lejos, no lo asaltaban o lo mataban de camino. El Imperio Romano era más o menos seguro, pero tampoco tan seguro. Entonces, saber cómo están los hermanos a los que él evangelizó, no era llamarlos por teléfono tampoco, porque no había. Lo más parecido eran señales de humo, pero esos eran en América, no allá en el Imperio Romano, entonces no había forma, había que ir a visitarlos o que alguien viniera y trajera noticias. Entonces Pablo está siempre pensando en sus hermanos, ¿verdad? En los que él evangelizó, y no pensando en él mismo, en lo incómodo que era ese viaje. Bueno, digamos que ustedes han ido, bueno, los que hemos ido a Norway o a la frontera en carro o en bus, qué bostezo, ¿verdad? Hay que sentarse ahí, y si no le toca manejar, ojalá sea bueno durmiendo en el bus, ¿verdad? Para despertarse allá, pero si no, ese viaje es eterno. Bueno, imagínense un viaje mucho más largo, pero a caballo, o algo así, eran meses dando vueltas. Entonces, Pablo no está pensando en nada de eso, sino que tenía un corazón que se preocupaba por la gente. Ahora, noten una cosa, porque podríamos decir, bueno, Salado Andrés, le toca preocuparse por nosotros, que agarre el carro y nos vaya a visitar. Pero eso no es lo que está pasando aquí.
sí hay un ministerio pastoral y sí hay un cuidado pastoral, pero lo que está pasando aquí no es un tema pastoral de que yo soy el pastor de la iglesia y tengo que cuidar estas ovejas. Aquí hay una preocupación de que yo evangelice a esa gente y necesito preocuparme por ellos. Por supuesto, esa gente se reunía en iglesias donde había pastores que los cuidaban, pero Pablo hasta tenía autoridad sobre esas iglesias, y si usted lee en Corintios, les dice a los corintios: oiga, ustedes tienen literalmente un desmadre ahí en la iglesia, y yo ni me voy a reunir. Vean, lo que hay que hacer es esto, esto y esto, y nada de caritas, ¿verdad? De hecho, lo acusan, si usted lee en Corintios, los corintios eran bien torteros, le dicen: no, es que Pablo, parece que ellos decían, es que Pablo, usted por carta solo nos regaña, pero cuando viene es un puro amor. Y entonces Pablo les dice: ah, sí, entonces si quieren, cuando llego les meto una regañada también, para que vean como también en presencial también les puede llover. Ok, entonces no es un asunto pastoral de un pastor con su iglesia, es un asunto que creo que es pastoral, pero de alguien que evangelizó con sus discípulos o con su gente que evangelizó. Y por supuesto que tenemos el problema de que si no evangelizamos, ¿de quién vamos a cuidar? ¿Verdad? Entonces, otra vez, Pablo es un siervo que evangeliza y tiene cuidado de los convertidos. ¿Y nosotros? Ok, vamos al pasaje final, porque aquí hay algo interesante, porque es sobre Apolos. Apolos es un siervo que acepta la corrección y avanza en su ministerio. Voy a leerlo otra vez, creo que no está ahí el pasaje, pero voy a leerlo otra vez. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío, está en la ciudad de Éfeso, y llegó un judío llamado Apolos, que era de Alejandría. Alejandría no es Antioquía, Alejandría es la competencia de Antioquía. En los primeros siglos, las tres ciudades más importantes para el cristianismo eran Alejandría, Antioquía y Jerusalén. ¿Sí, Pri? Es la de Egipto, exactamente. La que fundó Alejandro Magno, unos 300, 400 años antes. Entonces, las ciudades importantes: Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Bueno, vean el curioso detalle que Roma no era tan importante. Entonces dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien. Entonces vean, Lucas nos dice entonces que Apolos llegó a Éfeso. Ok, ahí no estaba Pablo, sino que fue el lugar donde Pablo dejó a Priscila y Aquila. Ok, ya aquí no está Pablo ya se fue para allá, para Antioquía, pero llegó a Éfeso, donde estaban Priscila y Aquila, donde los había dejado Pablo, según vimos antes. Y este Apolos dice que era judío, pero no era un judío de Israel, sino de Alejandría, y como dijo Pri, entonces era egipcio, básicamente, digo, del país de Egipto, porque Alejandría era una ciudad egipcia. Se nos dice que era un varón elocuente, o sea, el chaval hablaba bonito, se expresaba bonito. Y en aquel tiempo eso era una característica muy deseada. Mucha gente
pagaba por eso, por conseguir a alguien que hablara bonito. De hecho, en los juicios conseguían gente, ya vimos un pasaje así antes, no me quiero volver a eso, pero conseguían gente porque el juicio era convencer al que lo está juzgando. Un juez ahí que podía ser el procurador o el emperador o cualquiera. Entonces había que convencer a ese. Entonces, a veces no eran ni tan importantes las pruebas. Hoy en un juicio, bueno, ¿cuáles son las pruebas que demuestran esto, verdad? Muchas veces dependía de la hablada que tuviera el que exponía la cosa. Si los ponía muy bonito y se rodaba a la gente, pues ganaba el juicio. Si no sabía hablar, muy probablemente perdía el juicio. Entonces, Apolos, no estoy diciendo que Apolos andaba en juicios ni nada de eso, pero Apolos tenía ese don de hablar bonito. Era un varón elocuente. Ok, lo otro que nos dice Lucas es que era poderoso en las escrituras. ¿Qué significa eso? ¿Qué es alguien poderoso en las escrituras? Que las conocía muy bien. ¿Conocía muy bien qué? ¿Cuál parte? Las cartas. No. Conocía muy bien, todo vamos bien, conocía muy bien, ¿sí? No, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Las cartas no están escritas, algunas se están escribiendo, otras ni se han escrito. No sé si para este tiempo hay algún evangelio que está escrito. Entonces, básicamente, no hay Nuevo Testamento. Él era un judío que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Era judío. Casi todos los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento, pero él, digamos que podemos decir que destacaba porque Lucas dice que era poderoso en las Escrituras. Entonces, digamos que el Nuevo Testamento está en construcción, entonces él lo que conocía bien era el Antiguo Testamento. Y solo en el en el versículo 24, donde dice, era varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y el 25 había sido instruido en el camino del Señor, era un buen currículum para, no sé, para ponerlo de pastor o de algo, ¿verdad? Por lo menos líder de un grupo. Ok, entonces Apolos tenía lo suyo. Muy bien. Dice que el versículo 25 dice que él siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ok, entonces, digamos que Apolos de fábrica ya traía un espíritu fervoroso, hablaba bonito, aprendió las escrituras, pero tenía un problemita. En la parte de conocimiento tenía apenas las bases y hacía falta. O sea, necesitaba estudiar algo más y todo estaría maravilloso. En este estado de cosas, Priscila y Aquila lo escucharon enseñar en la sinagoga. Pasemos a la otra, creo, Charlie. No, en la anterior, perdón. Priscila y Aquila lo escucharon enseñar y entonces lo llamaron aparte y le explicaron mejor el camino del Señor. Imagínense que están todos en la sinagoga, Apolo se para a hablar. Vean, en la sinagoga, no, eso fue ayer que estábamos viendo eso. En la sinagoga, la reunión no era como esto. Primero, todas las mujeres, lamentamos decirles que pueden pasar ya a la sección de mujeres. Y aquí vamos a dejar solo los hombres. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que decían, ok, ya estamos en la reunión, ¿verdad? Y entonces dicen, Checho, pase. Y Checho pasa, abría el rollo o lo que tocara, lo leía y luego hacía un comentario. Si el comentario no nos gustaba, podíamos lapidarlo, ¿verdad? O, pues si no, pues muy bien, Checho. Y no sé, al otro día le tocaba a Carlos, vea, le toca a usted, y entonces él leía y hacía un comentario. De hecho, eso fue lo que pasó con Jesús cuando en Lucas dice que entró a la sinagoga, abrió el rollo de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y después su comentario fue
hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Y dijeron, sí, se hizo el Mesías, hay que lapidarlo, ¿verdad? No les gustó el comentario de Jesús, pero así era el asunto. Entonces, imagínense que están en la sinagoga y se levanta Apolos y se echa un comentario, pero él conocía mucho el Antiguo Testamento y un poquito hasta el Evangelio, hasta el bautismo de Juan. A él le faltaba mucho de que Jesús es el Señor y todavía le faltaba caminar. Ustedes en teología, yo creo que por lo menos nuevo testamentario, conocen más que lo que conocía Apolos. Entonces, donde Priscila y Aquila lo escuchan, dicen, no, pues a este chavalo, sí, habla bonito, conoce el Antiguo Testamento, pero que va, le falta. Y entonces no lo regañan ni nada, sino que lo llaman aparte, por supuesto. Eso muestra respeto por la persona, cariño, una buena intención, ¿verdad? No levantaron la mano y dijeron, oiga, Apolo, deja de hablar tonteras, usted está perdido, le falta un montón. No, lo llevaron aparte y lo instruyeron. Pero lo que le pasó a Apolos nos pasa a todos. No una vez, sino pasa durante toda la vida. Bueno, a menos que usted no tenga servicio al Señor, le pasa o le va a pasar. Veamos el asunto. ¿Cómo funciona esto? Y esto no voy a meterme tampoco mucho porque también es otra hora y no nos va a dar tiempo. Entonces, uno se convierte, ustedes acuérdense de ustedes, uno se convierte, está en el primer amor, ¿verdad? Quiere hacer de todo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, el culto de la iglesia empezaba a las 10 en Guadalupe, yo vivía en Pavas y yo a las 9 de la mañana estaba ahí llevando unas azuleadas de fiebre esperando que abrieran la puerta para ir al culto. Pero cuando usted está en esa etapa, lo que a usted le enseñen, eso se lo tragan sin masticar, ¿verdad? Lo que le digan, uno no sabe nada, y entonces lo que le digan, usted lo cree. Después de que está en esa etapa, uno dice, bueno, ya oye algunas prédicas y dice, no, tengo que servir en algo, ¿verdad? Y generalmente eso implica pruebas y error. Y bueno, mejor no recordar esa etapa de pruebas y error porque, por ejemplo, incursionamos en el canto. Lo único que hemos hecho más o menos es cantar en la ducha, ¿verdad? Y usted entonces canta y después de unos tomates, o mejor, de unos silbidos, porque los tomates están muy caros para tirarlos hoy en día, entonces después de unos silbidos usted dice, no, voy a buscar otro ministerio, ¿verdad? Y usted sigue probando hasta que encuentra un lugar o un servicio donde más o menos se acomoda bien. Pero ahí no acaba el asunto, no es que usted dijo, ya, yo canto y estoy bien, o yo hago esto y está bien. Ahí no acaba el asunto, sino que aunque tengamos el don, hay que capacitarse. Entonces viene alguien y nos dice, oiga, hay un cursito de algo que usted, que tiene que ver con su ministerio, ¿verdad? ¿Por qué no se apunta? Y entonces usted tiene dos opciones. La opción uno es enojarse y decir, ¿qué sabe usted? Es mi ministerio. Hasta luego, ¿verdad? Y la opción dos es recibir el consejo y después del curso somos más efectivos en nuestro ministerio porque vamos perfeccionándonos. No hay nadie, y así funciona esto, no hay nadie que caiga así de primera en el ministerio y ya, todo lo está haciendo bien. Los músicos tienen que capacitarse, tienen que ensayar, los que enseñan tienen que capacitarse y tienen que, lamentablemente para algunas audiencias, tienen que practicar. Yo me acuerdo la primera vez que me pusieron a enseñar, llevaba un cerro de hojas y yo dije, voy a hablar 5 horas, un montón de hojas. Como a los 15 minutos ya había leído todas las hojas. Bueno, aquello fue un desastre. Espero que me hayan perdonado aquellos pobres. Entonces, necesitamos ser capacitados en el ministerio. Apolos toma la segunda opción. Él recibe el consejo, él no se enoja con Priscila y Aquila, sino que con la explicación que él recibe de ellos, su ministerio se hace más efectivo. Tan efectivo fue Apolos que Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto,
dice que hay un pleito, porque algunos dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos. Ah, caramba, el muchachito estaba a la misma altura de Pablo en el pleito, ¿verdad? Pablo también dice, para que dejaran de pelear, les dicen, vean, yo planté, dice, sí, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Apolos y yo somos consiervos, el crecimiento es de Dios. Pero entonces, ¿verdad? Pablo no dijo, Horacio y yo somos consiervos. No, Apolos y es el que estaba a la par de Pablo. Entonces, de hecho, el prestigio de Apolos después es tal, hoy en día, el prestigio de Apolos es tal que ustedes saben o habrán oído que no se sabe quién escribió la carta a los hebreos. Parece que lo único que se sabe es que no fue Pablo. Entonces, muchos eruditos piensan que el mejor candidato para ser el escritor de la carta a hebreos es Apolos. Y mucho de eso está basado solo en el currículum de Apolos. Entonces, fue alguien que de verdad eso lo impulsó en el ministerio. Ahora, les cuento desde mi perspectiva sobre este tema del ministerio. Yo he sido víctima y he sido victimario también. Como víctima, yo recuerdo cuando me convertí, había clases de discipulado en la iglesia y estábamos estudiando Daniel. Y yo les dije, era fiebre. Yo iba a todas las reuniones y el copastor de la iglesia, no voy a mencionar el nombre porque todavía anda por ahí y sale en algunos lugares conocidos, entonces, para que ustedes no tengan una mala imagen de él, él nos daba la clase. Estábamos estudiando Daniel y él nos daba la clase. Yo estaba tan interesado que hice hasta la herejía de con un lápiz rayar mi Biblia de estudio que me habían regalado. Todavía eso para mí es casi una herejía, rayar la Biblia, bueno, rayar un libro. Y él nos enseñó algo, no recuerdo ahora, que estábamos viendo algo de las 70 semanas, creo que era. Y él nos enseñó algo ahí. Él dijo, aquí esto es así, así se interpreta y no sé qué. Y yo dije, bueno, está bien. Yo juraba que lo que ahí decía enseñaba lo que él dijo. Claro, porque él me lo enseñó, ¿verdad? Después el tiempo fue avanzando, yo fui aprendiendo más cosas, yo lo iba madurando, ¿verdad? Y yo dije, eso que me enseñaron ya ahora no me suena tanto. Y los que han pasado por ese proceso saben que es difícil cuando usted cree algo y después se da cuenta que está equivocado. Entonces uno tiene que agachar la cabeza y decir, ya, y me engañaron o me la tragué sin pensarlo, o fui un bobo porque no revisé eso, o era muy pollo y no sabía. Bueno, es difícil, pero les cuento que hace como 2 meses estoy oyendo a este señor en el radio. Él está enseñando y él, hablando del mismo tema, del mismo pasaje, dijo, es que hay algunos que irresponsablemente andan enseñando eso que él me enseñó a mí. Y dije, qué bandido este. Claro, eso fue hace como 40 años, ¿verdad? Primero hoy me lo enseñó y ahora dice que el que enseña eso es un irresponsable. Bueno, ¿qué significa eso? Que él fue un irresponsable, primero significa claramente, pero lo segundo, que más vale la pena, es que él también ha avanzado en su ministerio y ahora, bueno, eso que él hizo como una irresponsabilidad, claro, echándoselo a otros, no a él, pero, y claro, yo también lo veo como una irresponsabilidad, como se puso enseñando semejante cosa. Entonces, por ahí yo creo que todos podemos haber pasado, que nos han enseñado algo y nos lo comemos. O sea, hemos escuchado a Apolos, a algunos Apolos que están antes de que Priscila de Aquila lo corrijan. Y para vergüenza mía tengo que confesar que yo también he enseñado y afirmado cosas que luego me he dado cuenta o me han enseñado que no son ciertas. Espero que hoy no haya hecho ninguna de esas, ¿verdad? Yo también pensaba sobre algunas doctrinas bíblicas y las afirmaba y después me di cuenta que no era cierto. Ahora,
Por cuestiones de tiempo no les voy a contar esas cosas, ¿verdad? Pero es solo por cuestiones de tiempo. Si tuviéramos tiempo, no se preocupe, yo le relleno con otro aspecto. Pero sí, o sea, esto es un proceso normal. Digamos que podemos quitar de lado la mala intención, porque eso ya es falsos maestros y ahí sí tenemos problemas. Pero alguien se puede parar y decir una cosa y está equivocado. Entonces, la instrucción bíblica o el ejemplo bíblico es que no se traguen todo lo que dicen. Hay que ser, siempre lo dicen, hay que ser como los de Berea, que oyeron y después iban y revisaban en la palabra si eso era así. Ahora, ustedes saben a quiénes oían, a quién oían los de Berea que después iban a revisar si eso era así. Han oído ese pasaje, ¿verdad? Que los de Berea les enseñaron y entonces dice que ellos llegaban y revisaban si era cierto lo que les habían dicho. Pero ustedes saben quién era el que les estaba enseñando a los de Berea. Pablo. Imagínense. Yo, por supuesto, hoy me siento, si Pablo parece, ¿verdad? Y deja de hablar paja y ahora viene Pablo, ¿verdad? Me siento ahí. Y no se me ocurriría que Pablo diga algo y yo, espérese un momento, Pablito, padre, usted está diciéndome la verdad. No, a mí no se me ocurre, a los debería sí. Y son un ejemplo de responsabilidad ante la palabra, porque aunque Pablo lo decía, ellos lo verificaban. Imagínense si lo dice Horacio, o si lo dice Andrés, o Checho, o cualquiera que venga aquí. Hermanos, tenemos una responsabilidad de conocer la palabra. Hay una responsabilidad de nosotros de enseñar, pero hay una responsabilidad de ustedes de aprender, y esa responsabilidad de aprender se basa en el conocimiento que usted tenga de la palabra. Si usted no conoce la palabra, de ahí, imagínense. Yo aquí le digo, no sé, que las vacas rosadas vuelan, según dice Proverbios, y si usted no conoce, me va a decir que sí, porque, digo, si es que me cree. Entonces, tenemos que ser como ellos, porque la gente, todos, el ministerio va avanzando y puede ser que nos topemos con uno que está empezando y es más fácil que diga algo ahí medio extraño. Entonces, eso de corregirnos nos pasa a todos, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud ante la corrección? ¿Nos enojamos ante el que nos corrige y quedamos como dice el proverbio? Oigan este proverbio: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que si yo voy a corregir a un necio, un burlador, se va a enojar conmigo y no va a pasar nada. Pero si yo voy a corregir a un sabio, me lo va a agradecer. ¿Eso significa algo para mí? No, significa para esa persona. ¿Quién es usted? ¿Es un escarnecedor o es un sabio? Que cuando nos corrigen, ¿aceptamos la corrección o no? Estoy hablando de una corrección como esta, que es en amor y todo, ¿verdad? No, allá que le mandan el hachazo o el filazo, o que le dan un chisme y viera que él estaba predicando y nunca fue y le dijo a la persona, sino que, no, estamos hablando de una corrección bíblica. Entonces, el estilo de Apolo era el de los sabios, que ama la corrección, porque él entendía que eso lo hacía mejor. Ahora, vean cómo es eso, es bien interesante, porque la parte, en realidad, la parte más fea de corregir a alguien, lo lleva a la persona que corrige. Vamos a ver, yo encuentro a mi esposa diciendo algo, está enseñando ahí, en el grupo de mujeres, y la oigo diciendo algo que está mal. Tengo dos opciones. Una es llegar y decirle, vea, eso está mal, no sé qué, puede ser que se enoje, puede ser que lo reciba bien, bueno, con mi esposa está más difícil el ejemplo, pero bueno, podría, o sea, es incómodo, ¿verdad? Ir a decirle a alguien, mira, metiste la pata. Entonces, la otra opción es no decir nada. Pura paz interior, ¿verdad? Puro Kung Fu Panda, pura paz, no hay pleito, no hay nada, pues no dije nada. Pero ¿qué pasa con esa otra persona? Sigue enseñando su error porque nadie se lo dijo y va a ser difícil corregir. Entonces,
La persona que llega a corregirlo a uno, lo ha pensado un montón de veces y ha dicho, ¿vale la pena o no vale la pena? O sea, ¿me entienden? Ya hizo un esfuerzo para eso. Entonces yo creo que tenemos que considerarlo. Yo el otro día le decía a las Villegas, creo que estábamos hablando, que es una política que yo tengo. Cuando yo tengo una bronca con un banco o algo así, y me dicen, ustedes pueden hacer aquí una encuesta para validar el servicio. Si yo estoy muy bravo, les digo que no. Porque si yo hago la encuesta, ellos van a mejorar a costa mía y yo estoy bravo con ellos. Entonces no le lleno la encuesta. ¿Ah? Y sí, no me interesa. Me hicieron una chanchada y no me interesa. Y si es algo donde sí me interesa, pues le lleno una encuesta. Y en la encuesta usted puede poner, para eso le pusieron una encuesta, usted puede poner, vea, esto estuvo bien, esto estuvo mal, y seguramente alguien cogerá eso y tratará de arreglar las cosas. Entonces, veamos la corrección de la manera que la vio Apolos. Porque Apolos no se incomoda, sino que él es de los sabios. Después de la corrección, él recibe la corrección. La Biblia no dice, pero está claro que recibe la corrección. Y dice en el versículo 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces, por esto, ese es uno que deberíamos tener en la iglesia. Entonces dice que él quiere ir a Acaya, entonces los hermanos, en vez de decir, oigan, Apolos va para allá, ni le abran la puerta, porque viera que chaval más orgulloso o lo que sea, no, le escriben cartas de recomendación y le dicen que lo reciban. O sea, el Apolos era una ficha importante, ¿verdad? Y además, vean lo que dice, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, Apolos se hace lo que dijimos, su ministerio se hace más efectivo, él va mejorando. Dice que porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. Entonces ahora vean lo que tenemos, una persona que hablaba bonito, que era fervoroso, que tenía todo lo que ya dijimos, que tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Ahora le explicaron no hasta el bautismo de Juan, sino hasta que Jesús es el Cristo. Y entonces él ahora coge todo ese conocimiento con todos los dones que tenía y es súper efectivo. Entonces, no sé, como un músico, usted puede traer la voz bonita y canta bonito, pero puede cantar algunas tonterías. O puede, bueno, hasta, creo que entiendo que le puede educar la voz, pero además puede juntar eso con unas buenas letras y una buena música, y ya tenemos un ministerio que es efectivo. Hablando de eso, no sé si, eso no lo iba a decir, pero si ustedes ven, hay muchos músicos famosos que terminan siendo pastores o que terminan enseñando en iglesias muy grandes. Oiga, esas prédicas son un desastre. Hermano, mejor yo hubiera quedado cantando. A eso fue lo que lo llevaron. Y seguramente alguien le compone las canciones, porque como teólogo está fatal. Entonces, no vamos a juzgar las intenciones de los corazones, pero lo llamaron a eso. El Señor quería que usted cantara. Pues a usted se le ocurre ir a predicar. Y de verdad, son terribles. Entonces, mejor cada quien en su ministerio, mejorando su ministerio cada día y siendo efectivo y no poniéndose a hacer cosas a las que no lo han llamado a hacer. Entonces cierro ese comercial. Ok, entonces mi pregunta ahora es, ¿en qué momento estamos de nuestro ministerio? Si su respuesta no puede ser, yo no tengo ministerio, porque esa es algo que la gente está engañada, porque yo estoy totalmente y absolutamente seguro, y creo que esta no me van a corregir, que el Señor no lo llamó a calentar una silla. A nadie lo llamaron a sentarse ahí. Entonces, algo debe hacer. Puede ser que usted no haya empezado a buscar y empiece a buscar
Si es con canto, no me llame, ¿verdad? Nosotros lo llamaremos, pero pruebe con lo que quiera. Y mi recomendación es, únase a un grupo pequeño y pruebe ahí. Canten en el grupo pequeño y tal vez los hermanos le digan, hermanito, siga buscando. O enseñen en el grupo pequeño y tal vez le digan, mire, a usted le falta la de Apolos, siga buscando. O lo que quiera. Normalmente eso empieza con dones que usted ya trae de nacimiento y eso va mejorando. Es otra enseñanza completa, pero lo que quiero es animarlos a buscar su ministerio. Entonces, no me diga que usted no tiene ministerio. Puede ser que no haya descubierto, pero hay algo que tiene que hacer. Puede ser que usted diga, está en la etapa de, bueno, voy a empezar. Y eso significa que usted va a hacer pruebas y errores hasta que acierte. Puede ser que usted ya haya avanzado un poquito y está en la etapa, eso es bien interesante, está en la etapa de, ya sé que no es. ¿Verdad? Usted empezó con el canto y dice, bueno, tachado. Después pasó a la enseñanza, no, tachado también. Y puede ser que, pero eso no está mal, eso es un avance, ya sabe qué no hacer. Y después puede ser que usted esté en una etapa más adelante donde usted llegó, no sé, a la consejería y dijo, no, mira, aquí sí, aquí no me llovió, entonces métase en la consejería. Puede ser que usted está en la etapa de, es en la consejería, pero necesito capacitación, y usted se capacita y usted se vuelve loco con la consejería, ¿verdad? Porque ese es el ministerio. Y después eso se hace como un círculo donde usted va capacitándose más, practicando. Se capacita, practica, se capacita, practica y va siendo más efectivo. Desde la primera etapa, que es que lo ha empezado, hasta la última etapa, que ya usted sabe qué es, cuando usted sabe que lo suyo es enseñar y lo invitan a una iglesia a cantar, usted dice no, ¿verdad? Cuando usted está empezando, lo invitan a cualquier cosa, en cualquier iglesia, y usted dice sí a todo, porque usted no sabe. Pero cuando ya es efectivo en su ministerio, ya usted sabe que aquí no voy a ir, y aquí sí voy a ir porque a mí me llamaron a hacer esto y no a hacer lo otro. ¿Okay? Pero entre todas esas etapas de su ministerio, en todas necesita capacitación. Aún en la última, usted necesita capacitarse y practicar. Entonces, piense en usted mismo, en qué momento su ministerio está, trate de ir más adelante y si ocupa guía, pregunte. Pero tenemos aquí a Apolos, que era un siervo que acepta la corrección y avanza en su ministerio. Nosotros, ¿cómo estamos en eso? Ok, a manera de conclusión, hemos visto 2 hombres y 3 características. Dijimos, Pablo, un siervo que tiene claras sus prioridades. No podemos excusarnos en que no somos Pablo. Las prioridades de todos los cristianos, de todos, son o deben ser exactamente las mismas, las de todos. Dios es nuestra primera prioridad y por ahí más abajo está el servicio también. La prioridad es la misma. ¿Cómo funciona eso? Es diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos a Sofi en Indonesia. Entonces su servicio es en Indonesia, el servicio de nosotros es aquí. El servicio tiene la misma prioridad, pero ella lo hará de una forma diferente a como lo hacemos nosotros. Ahora no hay que irse con Sofi. No sé, yo me acuerdo mi esposa que yo tenía que salir a enseñar un fin de semana, que nos íbamos allá a Talamanca o algo así, y los hijos estaban chiquitillos. Y Ale a veces como que se achantaba porque ella, ¿qué hacía? Y no sé qué. Y yo le decía, que usted se quede cuidando a los hijos, permite que yo vaya a enseñar. Entonces al final, el que me ven es allá, pero lo que está detrás es en conjunto, ¿verdad? Ella estaba haciendo un servicio que permitía que yo hiciera un servicio y entonces eso funcionaba. Entonces, ¿cómo tenemos acomodadas nuestras prioridades? Revisa sus frutos. Luego dijimos que Pablo es un siervo que evangeliza y tiene cuidado de los convertidos, y esto aparece, ya dijimos, un montón de veces en Hechos. Estamos evangelizando. Otra vez, hay una prioridad para evangelizar. Sofi lo hará ya en Indonesia, de alguna forma, por su contexto, y no quiere que la echen del país y toda esa cosa. No puede pararse a hablarle a alguien así directamente. Nosotros sí podemos. Entonces, la prioridad es la misma. Cómo lo hacemos es diferente.
Ahora, si estamos evangelizando, alguien se va a convertir. Estamos cuidando a esos convertidos. Cuidar a recién convertidos no es fácil. Como alguien me dijo una vez, vea, son como un bebé. Hay que cambiarle los pañales y huelen hediondo porque hacen cada torta, ¿verdad? Entonces, pero sí, y por ahí pasamos todos. Y luego tenemos a Apolos, un siervo que acepta la corrección y avanza en su ministerio. Y entonces podemos pensar dos cosas: ¿estamos avanzando en el ministerio o solamente estamos calentando sillas? Y si ya iniciamos o estamos en algún ministerio, ¿cómo manejamos la corrección y la capacitación para ir avanzando, para dar un servicio más excelente? No podemos quedarnos parados. Y tengamos cuidado con eso. Yo conozco el caso donde había mucha apertura a la capacitación en Estados Unidos. Entonces, cuando había una capacitación en Estados Unidos, todo el mundo quería capacitarse. Pero cuando había que venir aquí a CEPA, no. Ahí había algo chueco. Pero entonces debemos buscar la capacitación para dar un servicio de excelencia al Señor. Que el Señor nos ayude a ser mejores en su servicio cada día y pongámonos a hacer lo que nos toca. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla con libertad y aprender de ella, y gracias por tu Espíritu que nos guía. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra lo que aprendimos hoy, Señor, y a ser siervos tuyos, eficientes, capacitados, y que van adelante con el ministerio que tú nos has dado, Señor. Ponga en nosotros un corazón como el de Pablo, Señor, que no se callaba y que tenía cuidado por las personas a las que hablaba, Señor. Permite que tengamos bien claras nuestras prioridades, qué es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, y permite que tengamos disposición para ir adelante con lo que nos toca, Señor, y que seamos buenos siervos tuyos, eficientes en lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.